Bienvenida, querida familia de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Este libro que ha venido a derribar conceptos y a levantar muchos de los argumentos que nos han hecho sentir mucho más cercanos al Mesías. En Juan capítulo 1 aprendimos quién es el Mesías, la palabra hecha carne, su naturaleza divina y el cumplimiento de todo en él. En el capítulo 2 aprendimos acerca del proceso que lleva a su principio de señales, la conversión, que es un milagro, y luego la purificación, dos pasos fundamentales en la vida de todo creyente. En el capítulo 3, el encuentro fabuloso con un principal de la sinagoga, un fariseo llamado Nicodemo, nos enseñó qué es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, que es obedecer sus mandamientos y no negar el nombre del Señor. También pudimos conocer el verso más famoso del Evangelio de Juan, que contenía las 7 maravillas del Evangelio. Y aprendimos que así como la serpiente de cobre, esta que funciona como un espejo que también refleja la luz del sol de justicia, nos hacía vernos en esa serpiente a cada uno de nosotros. Y que de la misma manera, cuando vemos al Mesías dando su vida en la cruz por nosotros, pues nos vemos reflejados a cada uno de nosotros, porque Él se hizo pecado por causa de nosotros. En esta oportunidad conoceremos uno de los encuentros más impactantes del Mesías. Bienvenidos a Juan, versos del 1 al 19 que nos mostrarán el Mesías y la mujer samaritana. Juan capítulo 4 y verso 1 dice, Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El Mesías sabía que debido a su creciente popularidad, pronto había una confrontación con las autoridades religiosas, los judeanos, ¿sí? Exclusivamente los fariseos. Y sabía que el tiempo aún no era el indicado para tener una confrontación en Judea, lo que yo creo que no era por sí mismo, sino por cuidar de sus discípulos, aquellos que recién estaban aprendiendo. Y eso es algo similar a lo que hizo el Señor con Israel, cuando los hizo dar vueltas en el desierto, para no enfrentar antes de tiempo a los pueblos, por ejemplo, de gigantes que existían, no porque no pudiesen vencerlos con la mano del Señor, sino por el tiempo que necesitaba el pueblo para crecer. De la misma manera, el Mesías decidió regresar a Galilea junto con sus discípulos. Algo interesante en el verso 2 es que dice que él no bautizaba, sino sus discípulos. Hay dos partes. La primera, él realmente aprobaba la labor de su profeta, Juan el Bautista, pero al no hacerlo específicamente él, marcaba una distinción sobre Juan. Algo que a mí me gusta de este pasaje es que nos da la certeza como tal de que no hay una forma correcta de bautizarse o del bautismo, mientras sea por inmersión y con frutos de arrepentimiento como tal. Algo interesante aquí también es que tanto Juan como el Mesías, inclusive me atrevo a decir, como los esenios y fariseos, eran proselitistas, es decir, que buscaban evangelizar, llevar la palabra, convertir, como quieras llamarle, pero el judaísmo, si se quiere, en este momento, en el siglo I, es proselitista en su conjunto. Y de hecho lo podemos ver hasta en el reclamo del Mesías en Mateo capítulo 23, cuando habla contra los fariseos. En el verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Entonces, hoy en día, el judaísmo rabínico dice que no es proselitista. De hecho, afirma que niegan hasta 3 veces una conversión, pero ni siquiera es lo que dice sus tratados más antiguos, como lo hemos visto en algún momento. Por ejemplo, según lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, dice así: Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos anunciaron 3 principios: sean prudentes al juzgar, formen muchos discípulos y hagan una valla que salvaguarde la Torá. Entonces, este tratado nos muestra
aún dentro de la Mishnah, que el judaísmo siempre ha sido proselitista. ¿Pero por qué ahora no lo es? Porque desde la destrucción del templo, desde el movimiento fariseo rabínico en Yavne, luego de la destrucción del templo, es cuando deja de ser proselitista. Eso nos hace entender que el judaísmo que hoy en día conocemos no se parece en nada al judaísmo aún del primer siglo. Y de hecho, el Mesías por eso dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano Lincoln, qué parecido al tratado que está hablando de Pirkei Avot. Y esa es una pregunta que me hacen frecuentemente. Los fariseos son, sin lugar a dudas, el grupo con el cual el Mesías tiene más conflictos como tal. Claramente, las personas con las que más tenemos roces tienden a ser con las cuales más afines estamos. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el Mesías sea un fariseo como tal, pero tienes más roces siempre con quien más afín estás. Con quien no tienes cosas afín, directamente no discutirías. Pero es llamativo, es llamativo. Va a las sinagogas, que es un invento fariseo, celebra con vino en Pesaj cuando es una tradición farisaica. ¿Era fariseo el Mesías? No, pero tenía muchos pensamientos afines, por ejemplo, con Gilel, pero no con Shammai, con el quien iba en contra. Es decir, que el Mesías avale o no alguna práctica o tradición, no lo hace de ese grupo. Solo muestra que, como está escrito, debemos examinar todo y retener lo bueno. Juan capítulo 4 y verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Algo interesante es que esta palabra de le era necesario pasar por Samaria debe ser entendida en un contexto donde solo le es necesario a él y no a los demás, pues no era la ruta más frecuente para llegar a Galilea. Para entender esto, debemos saber qué es Samaria. Debemos entender o volver a repasar el tema 1 del curso básico, hasta el año 1000 en tiempos de David, donde es, sin lugar a dudas, el lugar de mayor apogeo del tiempo del reino de Israel, donde es Jerusalén la capital del reino y David está gobernando sobre las 12 tribus. Él recibe la promesa de que será firmada su casa y su reino para siempre y su trono le será estable eternamente, según 2 de Samuel, capítulo 7. Sin embargo, en tiempos de su hijo, el rey Salomón de la tribu de Judá, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios. Se casa con mujeres extranjeras, llevan estas sus dioses, sus altares a la tierra de Israel, e incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a sus dioses. Por eso está escrito, por cuanto ha habido esto en ti, según 1 Reyes 11:11, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, le dice que no lo hará en sus días por amor a David, su padre, pero sí lo hará de la mano de su hijo, Roboam. Eso muestra que la bendición de los padres alcanzan a los hijos y de igual manera la maldición muchas veces también los alcanza si no existe un arrepentimiento, como también no fue el caso de Roboam como tal. Muchos tenemos la idea equivocada de que como Salomón tuvo 1000 esposas, se hizo de esto y fue fructífero, pero la verdad es que no. Maldijo a sus generaciones y dividió a Israel, y fue así como en el año 930 tenemos reinos de Israel al norte, llamado Israel como tal, pues contenía la mayor cantidad de tribus, 10 tribus como tal. La casa de Efraín, porque su rey Jeroboam era de esa casa. La capital es Samaria. Y al sur tenemos a el reino de Judá, que comprende dos tribus, Judá y Benjamín. Aunque podríamos decir que contiene básicamente dos tribus, pero tres linajes, pues los levitas trabajaban justamente en el templo también. Ahora, luego de su desobediencia, Efraín se pierde y en el 722, a causa de la idolatría, las tribus del norte son llevadas cautivas por Asiria. Se mezclan con las naciones o gentiles, pierden su identidad y se les llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. No mucho tiempo después, su hermana, Judá, pues no aprende, y es así como en el 605 también es llevada al exilio. Años después, las tribus del sur son llevadas cautivos por Babilonia. En el exilio se arrepienten y pueden volver,
no perdiendo su identidad y se les llama judíos. Sin embargo, en tierras del norte, es decir, Samaria, acontece un hecho registrado en la Biblia que me gustaría compartir con ustedes. Esto está en Segunda de Reyes 17 y dice así, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Cuta. Mucha atención. Si puedes marcarlo en tu Biblia sería fabuloso. Se lleva a las tribus como tal del norte. Por tanto, esta tierra quedará desocupada de israelitas. Justamente marca una ciudad, Cuta. Pongamos atención. Esta palabra Cuta proviene también de la palabra Kut, Kutá, y de hecho también se le llama un Cuti a aquel que proviene de esta zona. También de Abba, de Armad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Quiere decir que a pesar de residir en Samaria o ser llamado un samaritano, encontramos samaritanos de la clase Cuti o Kut en lugar de los hijos de Israel, de las tribus del norte, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Atención, un samaritano cuti. 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos temor del Señor, envió contra ellos leones que los mataban. Es impresionante. Hermano Lincoln, qué relato tan increíble. La orden de comerse a todos aquellos que no conocían al Dios de Israel. Pero bueno, tenemos lleno la Biblia de relatos aún más asombrosos, como por ejemplo la burra de Balán hablándole inclusive. Entonces, un Kut o un Cuti era un samaritano, alguien que residía en ese lugar, pero que viviendo allí era un pagano. Y así es, con el nombre conocido dentro de Samaria, los residentes extranjeros. Esto es una pequeñez tal vez, pero que el griego no alcanza a diferenciarnos de cómo aprender quién es un samaritano cuti o quién es el que vamos a hablar ahora. Verso siguiente, 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Atención, ¿este sacerdote quién es? Este sacerdote es un shomrom, ¿sí? Alguien que podemos decir que es un samaritano. Quiere decir que existen como tal samaritanos puti o samaritanos shomroni. Mucha atención, porque el evangelio, el griego, no hace esta distinción. Uno es un extranjero de Cuta, un extranjero fuera como tal, sin ningún tipo de ascendencia o contacto con la tierra de Israel, y otro es uno que fue llevado al cautiverio, pero por causa de esto que estamos viendo, pues es traído y queda como un remanente en la zona. Mucha atención. Siguiente, más adelante, verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces, a pesar de que existe claramente una diferencia entre un samaritano como tal, un cuti y un shomroní, realmente los dos terminan siendo paganos. Los dos están continuamente buscando sus propios dioses como tal. Esa es la razón por la cual, de hecho, Oseas hablaba en contra de las tribus del norte, de las cuales no se arrepintieron. Verso siguiente, 33. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió a los hijos de Jacob, al cual puso al nombre de Israel. Esta es la razón por la cual judíos y samaritanos de hecho no se llevan, ¿sí? Como tal. Hay una mezcla extraña entre lo que ya eran israelitas apóstatas y con estos cuti, estos que provienen, como son extranjeros como tal, que ahora residen en Samaria y luego de mucho tiempo, si sacamos las cuentas prácticamente, esto se dio en el año 722 como tal. Estamos hablando de que en tiempos del primer siglo, ¿sí? Son más de 300 años que ya existen en esta zona este tipo de personas que aparentemente dicen temer al Señor, pero honran a sus dioses,
una especie de sincretismo bastante perverso. Ahora les traje este mapa. Este mapa muestra la ciudad de Samaria. En color rojo, ustedes van a poder seguir el camino de Jerusalén, ¿sí? Hasta el camino de Samaria y podrán ver aquí el monte Baal y el monte Gerizim, que ya lo hemos estudiado, como los montes donde fueron recitadas las bendiciones y las maldiciones. Y de hecho los samaritanos construyeron un templo allí, que les cuento, fue destruido por Juan Hircano en el 128 a.C., un gobernador de Judea, lo que solo complicó aún más las relaciones entre samaritanos y judeanos, que se entiende ahora muy bien, los habitantes de Judea. Además que, según la Torá, que ustedes pueden encontrar editadas por samaritanos, dice que es Jericín y no Jerusalén el lugar de adoración. De hecho, está marcado dentro de sus 10 mandamientos. Habiendo entendido esto, podría decirles que es la ruta de color verde que ustedes podrán seguir aquí, la ruta alternativa entre Galilea y Jerusalén, pasando por Perea. Es esta la ruta que cualquier tipo de judío observante haría para no tener contacto con una zona que está habitada por gentiles, por extranjeros, por esta mezcla de pueblos como tal. Sin embargo, el Mesías dice que le es preciso pasar por allí. Si pueden ver el relieve incluso, es una zona montañosa, va a llegar agotado y aún más con el sol del mediodía. Juan capítulo 4, verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Por la descripción que dice le de la heredad, podríamos asumir que es Siquem, la ciudad capital de los samaritanos. Pero encontré algo más. Según la crítica textual de la edición 28 del texto que estamos revisando, nos cita que esta palabra, corrigiéndose con los textos arameos un poco más tempranos, es la palabra Siquem como tal, lo que confirmaría que este es exactamente el mismo lugar donde Abraham llegó por primera vez cuando fue de Ur, Harán, y luego de Harán a esta tierra, que es Siquem. Imagínense. Aquí también es donde el Señor se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de darle la tierra a él y a sus descendientes. Además, es Siquem el lugar donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con su familia, sus hijos, ¿sí? Luego de haber vivido con Labán. Aquí también es donde los huesos de José fueron enterrados cuando fueron trasladados justamente desde Egipto. Imagínense en la relación, huesos secos, José, que es símbolo de Efraín, y ahora de esos huesos secos, de esa zona, pues el Señor va a construir algo maravilloso en este capítulo 4, dándole vida a estos huesos secos, a estos samaritanos, a esta extraña mezcla de ovejas perdidas de la casa de Israel con pueblos paganos. También este es el lugar donde Josué hizo un pacto con Israel, renovando su compromiso con el Dios de Israel en la famosa declaración, ustedes vean a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué lugar tan trascendental? Juan capítulo 4 y verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, el Mesías, cansado del camino, hermano Lincoln ya se entiende, zona montañosa, se fue por la parte más difícil y se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, quiere decir la hora del cenit, el mediodía. 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. A mí me gustaría que vayan conmigo a imaginarnos algo. Yo puedo imaginarme algo que no está en el relato bíblico, y aclaro que solo es mi interpretación personal, pero parece como que si los discípulos pudieron haberse encontrado a esta mujer en el camino. Puedo imaginarme a los apóstoles que van caminando y se encuentran con esta mujer, sabiendo que estas no son horas de que una mujer se acerque a estos pozos, que lo hacen más bien las mujeres de no muy buena reputación. Puedo imaginar a los apóstoles tan parecidos a nosotros, bajando la mirada cuando ella pasa para no mirarla, o tal vez sintiéndose superiores o pudiendo susurrar algo en contra de esta mujer por ser samaritana, por llevar un cántaro a una hora que no es un momento
para llevarlo una mujer si tuviese una buena reputación. Mientras la humanidad muestra sus pinceles de desprecio, la deidad la espera para ser restaurada. Por eso en el verso 7, cuando le dice, dame de beber, es impresionante. A la hora sexta, recuerden, generalmente las mujeres jóvenes, vírgenes, buscaban agua mucho más temprano, a la hora de la frescura, no a las 12 del día. Además, iban en grupos. Tal vez esta mujer pudo haber tenido una necesidad repentina, o tal vez era una marginada social, tal vez rechazada por otras mujeres de la comunidad por su testimonio, como vamos a ver más adelante. Ahora, algo interesante es que por tradición, un rabí no hablaba con una mujer en público y de hecho ni siquiera hablaba con su propia esposa. De hecho, les quise traer este apartado de la Mishnah que dice así: Yosef ben Yohanan, hombre de Jerusalén, dice que tu casa esté abierta de par en par y que los pobres sean parte de los de tu casa y no converses demasiado con la mujer. Esto fue dicho con respecto a su esposa, mucho más si se trata de la esposa de tu prójimo. Sobre esto dijeron los sabios, todo el que conversa demasiado con la mujer se acarrea el mal a sí mismo, suspende su estudio de la Torá y finalmente se hará merecedor del Geinom, del infierno. Incluso encontré un apartado bastante fuerte. Se consideraban algunos fariseos moreteados y sangrantes. ¿Por qué? Porque cerraban sus ojos cuando veían a una mujer en la calle, se chocaban con paredes y casas y se lastimaban. Ahora, por eso entendemos la respuesta de la mujer, porque esto lo que nos hace es simplemente conocer un poco del pensamiento de estos maestros y cómo el Mesías, de hecho, es tan diferente al pensamiento farisaico como tal. Miren lo que dice la mujer en el verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer quedó impresionada con la gentileza, con la amabilidad del Mesías. Recuerden, era inusual para ella escuchar un saludo amable, aún más de parte de un hombre judío. Pues como ahí lo dice, judíos y samaritanos no se hablan entre sí. La pregunta que yo me hago, y seguramente es la que hacen ustedes también, es, ¿cómo supo que era judío? ¿Cómo lo supo? Algunos asumen que tal vez era el tono de voz diferente o la forma de hablar de un judío con un samaritano. Sin embargo, encontré algo interesante. Resulta que hasta en la forma de vestirse, en los colores de los tzitzit, de estos flecos que se usan en los costados de los vestidos, pues se podía diferenciar aún desde los colores y tejidos a los tzitzit que usaban. Por eso ella pudo haber presumido que este hombre era judío y no samaritano. Probablemente pasa algo muy similar hoy en día. Hoy en día podemos saber de qué tipo de judío estamos hablando solamente por ver su kipá, por ejemplo. Existen kipás de forma sintética y uno sabe que puede ser un hasídico o un lubavitch mesiánico, o a veces uno ve, por ejemplo, la de los ortodoxos, que es la camurca como tal, o ve estas de color blanco, que uno ya las puede reconocer como conservadores y reformistas. ¿Qué tal las crochet, que lo que nos habla son religiosos sionistas? Inclusive está bastante frecuente la de crochet blanco, que son hasídicos de Breslav. Entonces, de esa manera se va sabiendo hoy en día cómo o de qué tipo de judío estamos hablando. Pudo haber sido por esto o por algo más, pero la mujer reconoció que este hombre era judío. Juan capítulo 4 y verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es interesante porque esto nosotros lo podemos entender ahora por el Evangelio. Aquí dice que si conocieras el don de Dios, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el don de Dios? Recién venimos de estudiarlo. Si es el don de Dios, ¿qué dio Dios? Pues el versículo más famoso. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su ben monogenes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios no es otra cosa que el Mesías, como justamente Juan 3:16 lo aclara.
Y de hecho, la palabra que está ahí, entre don de Dios y quién es, podría traducirse como es decir. Por lo tanto, si conocieras el don de Dios, es decir, quién el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Algo interesante es que en los tiempos antiguos le llamaban agua de manantial o lo que entendemos como Mayen Hayim, como agua viva, ¿sí? A estos aguas porque parecía que brotaban del suelo. Entonces, a primera vista podría parecer de forma terrenal, natural, que Jesús le hablaba a esta mujer sobre, no sé, un manantial que estuviera cerca. Pero la Torá nos muestra que el Señor es relacionado con el agua viva. Y de hecho, Él es llamado así, fuentes de agua viva. Jeremías capítulo 2 muestra dos pecados de Israel. Dice así en el verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense. Entonces, cuando él dice justamente yo soy la fuente de agua viva, ¿se dan cuenta el título que está tomando el Mesías? Él está tomando el título de Jeremías, capítulo 2 y verso 13, donde él nos dice que él es la fuente de agua viva. Juan capítulo 4 y verso 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva como tal? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Algo interesante es que esta mujer, que no sabemos hasta ahora su origen, asume que Jacob es su padre. Por lo tanto, el día de hoy les hago esta pregunta, y es, ¿esta mujer era una cuti, una cutá, o sea que era una extranjera que residió en su momento en Samaria, o era una shomroní? ¿Sí? Era una mujer como tal de las tribus perdidas. Pues si esta mujer está asumiendo a su padre como Jacob, creo que la respuesta más lógica sería que estamos encontrando a una samaritana, pero no una extranjera, sino una oveja perdida de la casa de Israel, sin identidad, con el deseo de volverse a Dios. Eso sería maravilloso en el pensamiento de que Él vino a buscar lo que se había perdido. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A mí me encanta esto porque el efecto de esta agua hace mucho más que solamente satisfacer la sed de la persona que quiere beber. También crea algo bueno, algo que da vida al corazón de la persona que lo bebe. Se vuelve una fuente de agua en sí misma para vida eterna, para dar a los demás. Es como está escrito en la profecía de Balaam, ¿se acuerdan? Aquel momento cuando un rey malvado llamado Balac pidió maldecirlos y fue así como contrató a Balaam, un profeta. Les pidió que maldiciera al pueblo de Israel, sin embargo, no pudo maldecir lo que Dios ha bendecido. Números 24 nos cuenta esta bendición que dio este profeta. En el verso 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Atención, verso 7. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Allí estaba profetizado como tal que el Mesías no solamente nos daría de beber agua, sino que esa agua en nosotros haría que nosotros fuésemos fuentes de agua viva, al igual que Él también. Es lo más maravilloso, que lo que Él nos da no es solamente para saciarnos, sino para que podamos saciar a los demás de esa agua, de ese torrente que Él ahora ha hecho en nosotros. Juan capítulo 4 y verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La respuesta de esta mujer samaritana es bastante lógica, aunque no es espiritual.
Ella quería evitarse el trabajo de ir al pozo todos los días. Fue como si respondiera, Señor, si quieres hacer mi vida más fácil, eso quiero. Si quieres hacerme una vida más próspera, eso quiero. Se parece tanto a nosotros pensando en lo terrenal, cuando lo que el Señor nos ofrece es espiritual, es eterno. Vamos a tener que ir todos los días a tomar agua del pozo en nuestra carnalidad. Y así va a ser nuestro transitar en esta tierra. Sin embargo, Él nos promete que hay algo más allá, que es espiritual y eterno. La pregunta es, ¿perseveraremos hasta el final para poderlo alcanzar? Verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Por ahí podríamos decir que se está cumpliendo este pensamiento farisaico de que pues no es adecuado que estuviese hablando tanto tiempo con una mujer, pero el Mesías está haciendo esto para poder entrar un poco más profundo en el corazón de esta mujer. Está con su mirada siempre en lo terrenal. Si le ofrecen agua, ella quiere agua en este momento para saciar su sed física, pero el Mesías le va a mostrar que su sed real no es la natural, sino la espiritual. Por eso le dice en el verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ahora es interesante porque cuando Jesús dijo que el hombre con quien ella vivía no era su marido, nos muestra que vivir juntos y el matrimonio no es la misma cosa. Y de hecho, el Mesías también nos ha mostrado que de que alguien llame a una relación matrimonio, no significa que el Señor lo considere como tal. Entonces veamos este principio, verso 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y cuando uno piensa en estos 5 maridos como tal, pues uno puede pensarlo no solamente de la forma natural, sino también en la forma profética. Esta mujer es samaritana, habla de Samaria. ¿Por qué no hablar de estos 5 siglos apartados del Señor? 5 siglos donde el reino del norte pues ha vivido totalmente separados del Señor como tal. Ahora, esta mujer es una excelente representación de lo que cada uno de nosotros somos en cuanto a nuestra necesidad, que no se ve suplida por las cosas naturales. Lo que me llama la atención es que cuando le ha dicho esto, en el verso 19 ella le responde, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Saben qué buena representación es esta mujer de lo que somos cada uno de nosotros? Ella mostró asombro y fascinación cuando debió haber mostrado arrepentimiento, cuando debió haber percibido que era una pecadora, como lo somos nosotros. Vean ustedes qué le pasó a Pedro, cómo actuó Isaías, por ejemplo. Cuando el Señor se reveló, dijo, ay de mí que soy hombre pecador, y mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Pero ¿qué contesta la mujer? Como contestamos todos cuando la respuesta es incómoda, cambiamos de tema y le dice, me parece que tú eres profeta. Yo ahora puedo entender por qué el pozo es una gran alegoría a la vida natural y espiritual. Ese pozo, que es una analogía del Mesías, de Dios, nos muestra que hay mucha gente sedienta a pesar de que va a tomar agua, pero no ha probado del agua del Señor, que esa es la que calma la sed. Esta mujer ya ha tenido 5 maridos y sigue con sed. El pueblo samaritano a este punto ha tenido 5 siglos de enemistad con Dios, pero sigue todavía sediento. Mi pregunta es, ¿acaso nadie se dio cuenta de que esta mujer ya va teniendo 5 maridos? ¿Acaso cuando se equivocó en su primer matrimonio y se divorció, y cuando iba a estar en la segunda ocasión, nadie pudo guiarle? ¿Nadie pudo darle de beber? ¿Nadie le pudo decir, por aquí no es? Esta mujer está sedienta, pero no solo de forma natural, sino de forma espiritual. Esta mujer tiene el deseo de amar y ser amada, pero ya va en un sexto compromiso que aparentemente ni siquiera es como los anteriores, está media rejuntada y el Mesías le dice, ese no es tu marido. Yo creo que no está yendo en contra del matrimonio como tal, solo que se va a volver a equivocar. No es esa la persona que necesita, es agua salada que va a provocar más sed en ella. Y hoy en día las personas
que no tienen una guía para elegir, que no tienen la Torá, que no tienen al Mesías, solo beben sin poder ser saciados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? La gente de farándula que se deja llevar por matrimonios aparentemente arreglados o llevados por la riqueza o tal vez por la apariencia y están casándose y divorciándose una y otra vez. Siguen con sed. Y el Señor utilizó la sed como una imagen de la necesidad, del anhelo espiritual que todos tenemos. La gente está sedienta, la gente quiere, la gente anhela, pero solo el Mesías puede satisfacernos de verdad. Muchas veces uno anda buscando en la gente lo que solamente puede encontrar en Dios. Cierta ocasión, un hombre del cual era un colega del trabajo me preguntó cómo podía yo seguir con la misma mujer hace 10 años, si él ya tenía por su cuarto compromiso a esas alturas. ¿Cómo podía ser de esa manera? Yo le decía que yo pienso que mi mujer es la única y le dije a él, si en este momento cayese una bomba y todas las mujeres del mundo desapareciesen, ¿cómo vivirías? Y él me dijo, cuidándolas, no la dejaría ni salir. En su respuesta había ingenuidad, pero como tal, él estaba buscando siempre en una mujer y en otro lo que a él solamente Dios podía llenarle como tal. Cuando yo le pregunté si tú pudieras volver con alguna de ellas, ¿con cuál volvería? La respuesta fue brutal. Me dijo, nunca me hubiera separado de la primera porque cuando maduré y que cuando aprendí, ya era muy tarde para volver con ella. Entonces, continuamente, hombres y mujeres a través de la historia y a través de la tierra van a ir buscando en las personas lo que solamente podemos encontrar en Dios. Nuestra pareja no tiene la capacidad de hacernos felices. Solamente Dios puede completarnos, solamente Dios puede hacernos felices. Y cuando entendemos aquello y dejamos de estar buscando un Dios en nuestra pareja, volvemos a ser más felices. Y así podemos ser feliz con la pareja que Dios ha puesto en nuestro camino. Es por eso que el tema de la Biblia es siempre el mismo. Miren a Israel, es como una mujer que anhela a su esposo. Miren a la samaritana, sin guía, bebiendo una y otra vez. ¿Qué tal como Oseas y Gomer? De igual manera, Gomer en algún momento anhelando ya a su esposo, perdida en la esclavitud. Por eso creo que esta profecía puede resumir todo este estudio. Oseas capítulo 2, cuando la busca su esposo. A Gomer dice en el verso 14 en adelante. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón. Cómo el Señor está tomando el lugar de Oseas y está haciendo una analogía entre Gomer e Israel. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. No me llamarás Baali, el Señor tiene que ver con uno que posee como tal. Me llamarás Ishi, mi marido, de una forma tan íntima, tan hermosa. Verso 17 en adelante. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y haré dormir segura. Hermano Lincoln, fue con lo que empezamos este estudio. Las bestias del campo se comían Samaria, pero si se volviese esta mujer, si se volviese esta samaritana, si se volviese Gomer, si nos volviésemos a él, pues nunca más nos lastimarían estas bestias, nunca más arco y espada de guerra, y podremos dormir seguros. Verso 19 en adelante, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Esto es lo que realmente la mujer samaritana desea. No desea la religión que seguramente a esta altura pues no cree y está cansada. No es una mujer, al menos creo yo, que está viviendo pues simplemente una vida promiscua como tal. Pues el Mesías se acerca a su vida con la idea de restaurarla y darle de beber
aquello que realmente ella necesita. Y creo que si somos honestos, más de uno de nosotros nos hemos sentido en ese lugar, bebiendo constantemente, tal vez no solamente de la copa de la fornicación, como está haciendo esta mujer, ¿qué tal viviendo de la copa del conocimiento y conocimiento, pero que no nos sacia? ¿Qué tal de las riquezas, pero que realmente no llenan nuestros corazones? O de los logros personales, que al final de cuentas, pues no alegran nuestra alma. Solamente el Mesías, pues ha venido a nuestras vidas a darnos un espíritu sin medidas, a llenarlo el todo en todo. Finalmente ahora, a pesar de las muchas dificultades, a pesar de que no son pocas las aflicciones de los justos, podemos vivir totalmente agradecidos con que hemos encontrado aquel que nos ha dado de beber, aquel que es el Mesías, la palabra hecha carne. Y es nuestro deseo seguir bebiendo de esta fuente de agua. ¿Para qué? No solo para que nuestra sed sea saciada, sino para que el testimonio de que su agua brota de nosotros pueda también saciar a los demás y llegar a ser bendición con todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel, con esos shomroní que necesitan volver a casa. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.